Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la linterna, hoy jueves 17 de marzo de 2005, festividad de San Patricio. Corría la tarde del 7 de noviembre de 1936, cuando el cónsul de Noruega, Felix Slayer, se entrevistó con el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. El consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid era un hombre joven, de pasado socialista, recientemente ingresado en el Partido Comunista de España y llamado Santiago Carrillo. Desde hacía meses, Slayer había brindado ayuda a las víctimas del terror desencadenado por las autoridades del Frente Popular en la capital de España. Tan solo unas horas antes, Slayer había tenido noticia de que se estaban llevando a cabo sacas masivas de las prisiones madrileñas y temía que los reclusos acabaran siendo fusilados como tantos otros antes. En la entrevista, según el testimonio de Slayer, percibió en Carrillo inseguridad y falta de sinceridad, cuando éste le aseguró que nada les sucedería a los detenidos en el curso de aquellos traslados. Desgraciadamente, Slayer no se equivocó al no creer a Carrillo. En el curso de los días siguientes, descubriría horrorizado el cónsul de Noruega que los agentes del consejero de Orden Público habían estado sacando de las cárceles a millares de civiles, llevándolos hasta enormes fosas comunes en las cercanías de Torrejón y Paracuellos del Jarama y fusilándolos en masa. Se trataba de gente de cualquier edad y sexo, cuyo único delito fue ser sacerdotes, más de 400 fusilados tan solo en la provincia de Madrid, o miembros de la clase media, o intelectuales, o monjas, o niños que estudiaban en colegios religiosos, o personas simplemente horrorizadas por las acciones del Frente Popular. Cuando terminaron aquellas sacas algunos días después, el número de asesinados y enterrados en enormes sepulturas colectivas alcanzaba las 5.000 personas. La cifra era más del doble de los asesinados por Pinochet durante toda su dictadura, y más del doble también de todos los ejecutados durante la posguerra por el general Franco en la provincia de Madrid. A decir verdad, nunca antes ni nunca después se produjo una matanza de características similares en la historia de España, y habría que esperar a que los soviéticos realizaran los fusilamientos de Katyn a inicios de los años 40 para contemplar un horror parecido. La responsabilidad por aquellos crímenes contra la humanidad estuvo clara desde el principio. No fueron obra de incontrolados, sino de personajes e instituciones del gobierno del Frente Popular. Ciertamente, la orden para las primeras sacas de personas destinadas al fusilamiento la obtuvo la diputada socialista Margarita Nelken de Manuel Muñoz, director general de Seguridad del gobierno republicano, masón y miembro de Izquierda Republicana. Sin embargo, las pruebas indican que la mayoría de los fusilamientos se debieron a la decisión directa de Santiago Carrillo. Por ejemplo, el penuvista Jesús de Galíndez dejó señalado en sus memorias que los asesinatos estuvieron dirigidos por las propias autoridades encargadas del orden público en Madrid. Pero las fuentes históricas más explícitas son las soviéticas, desclasificadas después de 1991. Así, en una carta de Georgi Dimitrov, dirigida a Voroshilov y fechada el 30 de julio de 1937, se afirma textualmente que cuando los fascistas se acercaban a Madrid, Carrillo, que entonces era gobernador, dio la orden de fusilar a los detenidos. También Stoyan Minev Stepanov, agente de Stalin en España, informó al dictador soviético de que, textualmente, Carrillo era el responsable de la represión de los fascistas en otoño de 1936. Cuando llegó la época de la transición, nadie quiso recordar Paracuellos. Es cierto que se publicó en la prensa el testimonio de algún miliciano que afirmaba haber acompañado a Carrillo en la perpetración de torturas y asesinatos, pero en general se optó por permitir que entrara en la política nacional por la puerta grande. Habían pasado muchos años, había familiares de fusilados de los dos bandos en millones de hogares y, sobre todo, había un deseo generalizado de reconciliación nacional. La reconciliación nacional llegó a ser tan evidente que, por ejemplo, todos aceptaron como rey a un príncipe impuesto por Franco. Por ejemplo, nadie pidió cuentas por la sangre derramada en uno y otro bando. Y, por ejemplo, personaje tan poco sospechoso como Felipe González se manifestó pública y repetidamente en contra de quitar las estatuas de Franco, alegando que era absurdo intentar descabalgarle después de muerto cuando no se había hecho cuando todavía estaba vivo.
Partiendo de ese espíritu de seguir el consejo evangélico de Jesús, de dejar que los muertos entierren a los muertos, la transición fue un éxito. Y no solo consiguió unir a todos los españoles en un proyecto común, sino que además proporcionó un cuarto de siglo de paz y democracia, tan solo ensombrecido por el terrorismo nacionalista. Ha habido que esperar a la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero para contemplar cómo esa gran obra colectiva de la transición comienza a ser destejida. Quizá acomplejado porque la derecha consiguió en 8 años de gobierno resultados a los que la izquierda nunca ha podido acercarse. Quizá intimidado por la terrible incompetencia que demuestra día a día para enfrentarse con los problemas reales de España. Quizá consciente de que llegó al poder porque un atentado terrorista y la manipulación mediática ulterior le allanaron el camino a la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero ha seguido una política que no solo nos lleva a algunos de los periodos más siniestros de nuestra historia, sino que además reabre heridas que, gracias a Dios, millones de españoles considerábamos cerradas para siempre. En los últimos meses, Rodríguez Zapatero no solo no se ha esforzado por ser el presidente de todos los españoles, sino que además ha ido erosionando la herencia de la transición y empujando a esta nación a situaciones que pueden acabar arrastrándonos a una verdadera fractura social. Su insistencia en identificar a los buenos con la izquierda y los nacionalistas y en tachar de malos a todos los demás. Su persistencia en resucitar visiones pasadas, rancias y peligrosas para enfrentar a una parte de España con otra. Y su empeño en hacer retroceder a este país hacia debates ya solucionados ha conocido uno de sus puntos más destacados en la cena homenaje que ayer ofrecieron a Santiago Carrillo un elenco de figuras de los medios de comunicación y de la clase política que incluían desde periodistas de Prisa a nacionalistas como Pujol e Ibarretxe, desde antiguos reclusos como Barrio Nuevo a miembros de la vieja guardia del Partido Socialista Obrero Español. No pocos de ellos no solo no se enfrentaron con Franco en su día, sino que medraron en familias del régimen anterior al que en más de un caso pertenecieron. Y lo peor es que para cubrir su ausencia de ideas positivas, para ocultar un pasado no siempre ejemplar, para autonombrarse conciencia de la sociedad, decidieron agasajar a Santiago Carrillo. Mal está reabrir tumbas cerradas hace décadas. Peor resulta el excavar solo las de un bando y ocultar las del otro. Pero lo que es un acto carente de responsabilidad, de moral y de decencia, es honrar además al hombre que llenó esas tumbas con 5.000 cadáveres.